Hola a todos, bienvenidos al Rosario de las 11. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Barnet Vázquez, sevillano, doctor en Filología por la Universidad de Granada, profesor de Literatura Española en la Universidad Complutense y coordinador además del proyecto de investigación Dios en la literatura contemporánea. Hoy viene a presentarnos las ideas de su nuevo libro, Un nuevo humanismo para la era digital, donde presenta las humanidades como disciplina fundamental y decisiva en este tiempo de revolución digital, ¿no?, donde nos encontramos ahora. Así que primero darle las gracias, Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y al canal por dejarme este espacio para poder hablar. Muy interesante el tema, además, que nos salude a todos, ¿no? Porque nadie se escapa de esta era en la que nos encontramos y ya dependiendo del enfoque que le queramos dar, ¿no?, cada uno de nosotros, pues esto aplicará más o menos, ¿no? Pero la primera pregunta que te quería hacer, Antonio, es ¿por qué has elegido poner el humanismo, ¿no?, como protagonista de tu obra? Una materia, de alguna manera, como ya te comentaba antes, una ciencia, digamos, relegada, ¿no?, en los sistemas educativos actuales. Pues sí, cuando yo hablo de humanismo, pues me refiero sobre todo al humanismo del Renacimiento, pues el de Petrarca, el de Erasmo de Rotterdam, el de Santo Tomás Moro, etcétera, fue un movimiento que, como síntesis tanto de la tradición judio-cristiana como de la grecolatina, pues se admiraba de la dignidad del ser humano, ¿no? Como ve al ser humano como el epicentro del universo, como criatura de Dios, para los cristianos o judíos, pero también para los grecolatinos como un ser especial que reúne tanto aspectos divinos como aspectos materiales. Entonces, en esta época en la que vivimos de revolución tecnológica, digital, es importante que no perdamos de vista que la ciencia y la tecnología debe estar al servicio de la persona y no al revés. Es decir, que tiene que ayudarnos en nuestra humanidad, pero no quitarnos humanidad, ¿eh? Es un riesgo que siempre está ahí presente y por eso recordar el humanismo y mirar nuestro tiempo con ojos del humanismo creo que nos puede ser útil, nos puede ayudar. Sí, porque ahora precisamente, según lo que estabas comentando, el título pudiera parecer como contrapuesto, ¿no? Humanidades y mundo digital, pero tú lo has enfocado como complementario, ¿no? Como dar esa salida, ¿no? Que se complementen, que no se pierda de vista la visión del ser humano, ¿no? El que el ser humano esté presente en todos los aspectos que se den, ¿no?, en esta sociedad, ¿no? En todos los entornos, ¿no? Claro, claro. Es evidente que Internet está revolucionando nuestras vidas en todos sus aspectos. Tiene muchos elementos positivos, como es natural, pero esa imagen de, por ejemplo, varios jóvenes reunidos y cada uno mirando su propio móvil es un poco como un símbolo de lo que no debe pasar. Es decir, que Internet no nos puede aislar de las demás personas, ¿no? Es decir, hay que verlo siempre como un complemento de las relaciones personales, pero no como un sustitutivo. Entonces, esta es la cuestión. Es decir, el mundo digital es un mundo que nos puede ayudar muchísimo en muchas cosas, pero no a costa de privarnos de lo más importante, que es la relación de tú a tú, la relación presencial con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros alumnos, con nuestros clientes. Es decir, yo creo que hay que ver siempre todo esto como complemento, como algo que puede ampliar, pero no como sustitutivo, ¿no? Y por eso en el libro, tomando pie sobre todo de literatura, porque como yo soy filólogo, pues me gusta tomar pie de libros, particularmente del Quijote, y de otras obras literarias que nos pueden enseñar muchas cosas sobre lo que realmente somos. ¿Cómo ve con la retrospectiva del tiempo, ¿no?, lo acontecido desde el Renacimiento hasta la actualidad? Sé que abarca mucho, ¿no? Y no habría ni tiempo, ¿no?, para explicarlo, ¿no? Pero ¿cómo ve con esa retrospectiva del tiempo
cómo ha ido evolucionando el conocimiento y la concepción de lo que es la verdad en las distintas épocas de la historia. Pues yo creo que, bueno, desde el siglo XVII hasta ahora ha habido un progresivo avance en la ciencia y en las aplicaciones que de la ciencia se pueden obtener para la vida humana, ¿no? Pues pensemos en la, bueno, sé, la energía eléctrica, en el teléfono, en los medios de transporte, o por ejemplo pensemos en los avances tremendos en medicina. Entonces, en estos últimos siglos yo creo que ha habido un avance enorme en ciencia, en tecnología, pero en cambio ha habido retrocesos importantes en el campo de las humanidades, de la humanidad. Pongo, por ejemplo, la dicotomía tradición-progreso, que desde la Revolución Francesa hasta ahora ha sido muy importante, y creo que es una dialéctica, una confrontación muy negativa, porque realmente cualquier actividad humana hay elementos que se deben conservar y al mismo tiempo hay siempre que ir progresando. Pero establecer como un enfrentamiento entre tradición y progreso ha hecho y sigue haciendo mucho daño. ¿Por qué? Pues porque no existe tradición sin progreso ni progreso sin tradición. Es decir, toda tradición es dinámica, no es estática, pero no puede haber un progreso que desprecie la tradición, y que sea una especie de huida hacia adelante, ¿no? Eso lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el llamado movimiento woke o la cultura de la cancelación, donde desde una especie de tribunal actual nos dedicamos a condenar muchas cosas de nuestra historia, y eso no es razonable, porque hay que reformar, hay que mejorar siempre, pero no se trata de romper. Entonces, esa dicotomía implica un maniqueísmo que está muy presente en la cultura contemporánea, ¿no? Por ejemplo, ciencias, letras, izquierda, derecha, tradición, progreso. Y son maniqueísmos, los maniqueísmos siempre son malos, ¿no? Porque no se trata de esto o lo otro, sino de esto y lo otro. Por ejemplo, el libro digital. El libro digital está estupendo, pero no hay por qué eliminar el libro de papel. Puede ser libro de papel y libro digital, no libro de papel o libro digital. Entonces, en eso hemos retrocedido. Y luego, otra cosa en la que hemos retrocedido es que hasta el humanismo, el hombre y la mujer se guiaban por la prudencia, por la inteligencia, trataban de discernir lo que debían hacer, lo que no debían hacer, etcétera. Pero desde el siglo XVII, en que se desarrolla mucho el experimentalismo, pues ahora resulta que nos fiamos más de la calculadora y del tubo de ensayo que de la prudencia, y eso es un error. Pongo también un ejemplo, ¿no? Es decir, hay un concurso para una plaza de profesor, ¿no? Pues entonces, si un candidato ha publicado 10 libros, es más valorado que si ha publicado 5. Pero eso es una cosa de calculadora, pero no es una cosa de sensatez, porque hay libros que valen más que otros muchos, porque son más lúcidos, son más sabios. O sea, no es un problema, las cosas humanas importantes no son un problema cuantitativo, un problema cualitativo. Pero si lo reducimos todo a lo que la calculadora o el tubo de ensayo nos dice, pues al final lo que estamos es reduciendo humanidad, ¿no? Entonces yo creo que ha habido esos dos retrocesos en humanidad, aunque haya habido muchos avances en ciencia y tecnología. Es interesante lo del enfoque del maniqueísmo, ¿no? Porque es verdad que es o esto o lo otro, y ahí se pierde una escala de grises muy importante, ¿no? Donde cabe mucho conocimiento y no es excluyente, sino que se complementa, ¿no? O sea, que al final claro. Es interesante, sí, sí. Usted además habla del nuevo humanismo en el mundo actual, el nuevo humanista. ¿Cómo se traduce esto del nuevo humanista? O sea, ¿cómo son esos nuevos humanistas o qué elementos tienen de los clásicos, ¿no? Por así decirlo. Si es que se mantiene algo de lo anterior, ¿no? Sí, bueno,
Nosotros tenemos la suerte en España de contar con El Quijote, que es una novela, está considerada por muchos como la novela más importante de la historia. Y El Quijote tiene mucha sabiduría, ¿no? Porque aparece esa amistad profunda entre Don Quijote y Sancho, que además son dos personas de niveles sociales diferentes y sin embargo la amistad logra unir esas dos almas, por así decir, ¿no? Junto con esa amistad aparecen otras muchas cuestiones, por ejemplo, sobre el amor. Entonces, yo leí un libro, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que me ayudó mucho porque él dice que lo más importante de la vida humana es el sentido, más que el poder y más que el placer. Y que por eso el libro se titula El hombre en busca de sentido. Entonces, las humanidades pueden darnos sentido, es decir, la química, la matemática, la física nos ayudan a resolver problemas, nos ayudan a construir un avión, a construir un puente, pero no nos pueden dar sentido, no porque no quieran, sino sencillamente porque no está dentro de su ámbito. Entonces, siempre necesitamos una reflexión desde las humanidades, filosofía, literatura, historia, que nos ayuden a descubrir el sentido, porque sin sentido nos morimos, es decir, no podemos vivir sin sentido. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la redundancia es la bomba atómica. Yo con la física o las matemáticas o la química puedo construir una bomba atómica, pero ni la física, ni la química, ni la matemática me pueden decir si debo o no lanzarla, porque es que eso no entra dentro de su competencia. En cambio, desde la filosofía, desde la literatura, desde la historia, yo puedo reflexionar y decir, bueno, vamos a ver, yo puedo construir esta bomba, pero no debo construirla, porque si la construyo, pues puedo acabar lanzándola, y eso es una barbaridad tremenda, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido matar en una guerra puede tener sentido atacar un objetivo militar, pero desde luego nunca tiene un sentido matar indiscriminadamente como lo que sucede con la bomba atómica, ¿no? Entonces, las humanidades realmente son imprescindibles. Sin ellas no podemos vivir, desde luego no podemos vivir como seres humanos, ¿no? Me ha parecido interesantísimo lo que acabas de decir, el ejemplo tan sencillo, ¿no? Que acabas de nombrar ahora mismo con el ejemplo de la bomba atómica, ¿no? Pensamos que las humanidades no sirven para nada, ¿no? Son inútiles, ¿no? Pero precisamente tienen el mayor de los sentidos, ¿no? Cuando se trata de cuestiones importantes, ¿no? Que por muchos adelantos que vivamos y que sigamos viviendo y sigan viviendo las generaciones que nos preceden, ¿no? Las humanidades siempre van a ser el foco, ¿no? De a dónde va la humanidad, ¿no? Claro. También hay que tener en cuenta que el desprestigio de las humanidades, a veces somos culpables los propios humanistas, porque nos hemos dejado contagiar de la metodología de las ciencias experimentales y a veces nos dedicamos a unas sutilezas o a unas erudiciones que realmente no se les ve mucho la utilidad. Es decir, está muy bien que estudiemos un aspecto muy concretito de un determinado autor del siglo XIV, muy bien, pero las humanidades no son como la medicina. Por ejemplo, en la medicina es fundamental que alguien estudie el pie izquierdo. Bueno, pues porque si estudia el pie izquierdo, las personas que tengan patologías en el pie izquierdo van a haber mejorado su vida. Entonces, es lógico que en las ciencias experimentales o en la medicina, etcétera, haya una especialización muy grande. Eso es natural. Pero en la humanidad, en cambio, no es bueno, aunque hay especialidades, pero las humanidades o dan sentido o realmente han dejado de cumplir su función. Por ejemplo, ahora esta semana hay un congreso sobre Tolkien en la Universidad Francisco de Vitoria, y yo me he leído sus ensayos y claro, uno ve que Tolkien, como buen filólogo que era, no le gusta esa hiperespecialización. Entonces, él dice que un filólogo tiene que saber literatura y también lengua. No tiene sentido separar lengua y literatura como si fueran mundos diferentes. Claro que hace falta una especialización, pero las humanidades nos tienen que dar un sentido de globalidad
que precisamente las ciencias experimentales no nos pueden dar porque tampoco esa es su misión, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer examen de conciencia y reconocer que a veces somos los propios estudiosos de humanidades los que hemos hecho daño a las humanidades porque no hemos mostrado su verdadero rostro, que es intentar ayudar a descubrir quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, que son las grandes preguntas que se hace cualquier persona humana, ¿no? Que el amor, ¿qué es el amor? ¿Qué es la muerte? Dios, etcétera. No podemos abandonar esas grandes preguntas porque son las que nosotros como Homo sapiens, como seres en busca de sentido, necesitamos. Sí, es que además da respuestas a las grandes preguntas, o sea, que es que no se vayan por la rama las humanidades, es que las humanidades tienen las respuestas a las grandes preguntas. Claro. Pero bueno, sí que estaba reflexionando sobre el tema de la búsqueda del sentido que ha estado hablando antes, y aquí ya se me viene el tema de la espiritualidad, ¿no? Y de la trascendencia, ¿no? Como seres humanos que somos, ¿no? Y hablando del humanismo, el humanismo también, por supuesto, entra la religión, la cultura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? De alguna manera, para usted, ¿qué lugar ocupa la espiritualidad y la trascendencia en la nueva era digital? ¿O qué lugar debería ocupar, según opinión propia, si quiere darla? Porque es verdad que sin esa tendencia, ¿no? Del ser humano tiene una tendencia, yo creo que le diferencia, ¿no? de otras especies, ¿no? Ese sentido de la trascendencia y hacerse grandes preguntas, como estábamos hablando. Pero parece que en el mundo en el que vivimos ese sentido se va diluyendo, ¿no? Ya el tema de la espiritualidad, el sentido de la trascendencia, esas preguntas ya como que no van entrando dentro de este contexto, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ves el tema este? Sí, muy importante. Para empezar, los humanistas del Renacimiento eran profundamente cristianos. Hay excepciones, pero la mayoría no solamente tenían un gran amor hacia el mundo grecolatino, sino que también tenían un gran amor al mundo judío-cristiano y, por ejemplo, eran muy estudiosos de la Biblia, eran muy estudiosos de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Jerónimo se convierte un poco en el patrón de los humanistas, porque como San Jerónimo era un gran conocedor de la retórica latina y luego tradujo la Biblia al latín y estudió pues hebreo y griego y todo esto, pues claro, para un humanista era como un icono de lo que él quería ser, ¿no? Entonces, efectivamente, en esta era digital están surgiendo como unas nuevas religiones, por así decir, porque también una idea interesante que se obtiene cuando uno estudia el humanismo es que la religión ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Quien dice la tradición dice también la tradición. O sea, la pregunta no es ¿usted es religioso o no? Sino la pregunta es ¿cuál es su religión? O sea, porque la religión no se puede vivir sin religión. Otra cuestión es que efectivamente una religión puede ser el dinero, otra religión puede ser el poder, pero religión al fin y al cabo. Entonces, hay dos movimientos, uno más conocido, que es el transhumanismo, y otro que se está desarrollando ahora, que es el poshumanismo, que curiosamente los dos utilizan la palabra humanismo y sin embargo no son humanistas. No son humanistas en cuanto que están entregados en cuerpo y alma a la ciencia y a la técnica, ¿no? Una cuestión muy importante de la edad contemporánea es rechazar, digamos, la salvación que viene de Dios y buscarla en otras cuestiones que el propio hombre se fabrica, ¿no? Por ejemplo, la salvación nos viene si eliminamos la propiedad privada, o la salvación nos viene si eliminamos el control racional sobre nuestros instintos. Entonces, también en torno a la Internet y a la era digital están surgiendo como una especie de mesianismos, es decir, de una búsqueda de salvación a través de la tecnología y la ciencia. Por ejemplo, la inmortalidad.
Hay científicos, informáticos, etcétera, que piensan que la informática nos va a permitir ese anhelo de inmortalidad que tenemos todos los seres humanos. Entonces, que por ejemplo, nuestra conciencia podrá ser pasada, guardada en un ordenador, etcétera. Esto desde el punto de vista humanista es un disparate, porque quiere decir, desde el punto de vista humanista se tiene muy claro que el espíritu nunca es reductible a la materia y por tanto que el espíritu no se puede reducir a una especie de algoritmos, etcétera, ¿no? De manera que yo, desde mi perspectiva humanista y digamos, desde un humanismo cristiano, yo creo firmemente que no puede ser ni la ciencia ni la tecnología las que, digamos, arreglen nuestras alienaciones, por así decir, o nuestras carencias, sino que yo, digamos, como cristiano, creo que es Dios el único que nos puede, digamos, recomponer o nos puede ayudar a luchar contra nuestros propios demonios, por así decir, y que la técnica y la ciencia nos pueden ayudar a vivir de una manera más confortable, hacer la vida más llevadera, más agradable, etcétera, pero desde luego no pueden solucionar nuestros problemas morales o nuestros problemas existenciales, porque no les compete eso, ¿no? Entonces, evidentemente, yo al difundir el humanismo también estoy difundiendo o quiero difundir ese sentido cristiano de la vida, ¿no? Interesante, interesante. Sí, además ya ha contestado, ¿no? Como a otra cuestión que tenía con esa unión, ¿no? Del cristianismo y el humanismo, ¿no? Que está unido, ¿no? Totalmente. O sea, es una misma visión todo, ¿no? Sí, le quería centrarme en el subtítulo del libro, que es una propuesta desde Cervantes y otros clásicos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué ha elegido a este autor y qué puede decir hoy un Cervantes, ¿no? De esta época tecnológica en la que estamos viviendo. Si cogiéramos a Cervantes y lo colocáramos en esta época actual en la que estamos ahora. Sí. Yo hice la tesis sobre el Quijote, entonces, pues eso es lo que me ayudó mucho a conocer a fondo esta novela y en general la obra cervantina, ¿no? Y hace 2 o 3 años, hace 4 o 5 años, pues publiqué un libro sobre el amor en el Quijote. Los amores del Quijote se titula porque realmente el Quijote nos da muchísimas ideas sobre el amor, porque aparecen muchísimas situaciones, por ejemplo, no sé, la relación entre la prudencia y el amor, el compromiso, la libertad, el amor, bueno, y luego todo tipo de amores, o sea, el amor entre esposos o entre padres e hijos, entre hermanos, en fin, es una maravilla, ¿no? Entonces, hay un episodio del Quijote que se llama El curioso impertinente, es una especie de novela que está metida dentro de la novela, que es muy interesante porque hay un tipo que está casado y bueno, pues quiere mucho a su mujer y su mujer a él, son un matrimonio bastante feliz, pero este dice, bueno, yo no sé si mi mujer es fiel de verdad o no. O sea, si es fiel porque de verdad me quiere o porque no tiene oportunidad de no serlo, etcétera. Entonces le propone a un amigo suyo, dice, mira, vamos a hacer una cosa, corteja tú a mi mujer a ver qué pasa, porque si mi mujer realmente me quiere, pues te rechazará, y si no me quiere, pues tal. El amigo le dice, pero hombre, eres un insensato, porque ¿qué necesidad tienes de poner a tu mujer en esa situación? O sea, no tiene ningún sentido. Pero al final el amigo cede por amistad, y claro, acaba la cosa como el Rosario de la Aurora. Porque,
Claro, entonces es muy interesante porque ahí se ve un poco el cambio de paradigma de la prudencia al experimentalismo, ¿no? Es como hoy día, si tú quieres decir que no es bueno que un niño camine por el borde de la barandilla de su balcón, tienes que hacer varios estudios, ¿no? Tienes que hacer estudios, estadísticas, pero para Cervantes eso sería una tontería, es decir, mira, no hace falta que yo haga estudios, es evidente que si un niño anda por la barandilla, un niño o no un niño, es fácil que se caiga. No necesito hacer un estudio con 100 encuestas, que es un poco esa servidumbre a la estadística y a la calculadora. Entonces, Cervantes lo que nos diría es, fíjate, o sea, vamos a fiarnos de nuestra razón, de nuestra prudencia, que también podemos equivocarnos, evidentemente, pero el pensamiento antiguo y medieval y también moderno hasta Descartes es que la inteligencia es el faro que ilumina nuestra vida. Entonces, los sentimientos o las experiencias o otras muchas cosas tienen que estar un poco subordinadas a la inteligencia, ¿no? Entonces nos diría eso. Pero también hay una cosa muy importante y es la del amor, porque desde Descartes nos hemos convertido en muy racionalistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de la inteligencia artificial, ¿no? Como si la inteligencia fuera lo más importante del ser humano. No, es que lo más importante del ser humano es el amor. Es decir, hay personas que tienen disminuidas sus capacidades cognitivas y, sin embargo, tienen una capacidad de amor extraordinarias. Bueno, pues esas personas son más humanas que las superdotadas. ¿En qué sentido? En el sentido de que es el amor realmente lo más importante de nuestra vida y eso muchas veces se pierde, ¿no? Dice, bueno, la inteligencia artificial, bueno, vamos a ver, primero que inteligencia en sentido estricto no puede ser artificial, porque la inteligencia indica una libertad que, por ejemplo, un ordenador no tiene. Pero es que además lo más importante en la vida humana no es el amor, no es la inteligencia, sino el amor. O sea, es decir, la inteligencia está al servicio del amor, ¿no? Entonces, el Cervantes nos daría una visión global del ser humano, no un ser humano fraccionado, un ser humano partido, sino un ser humano completo, ¿no? Con su inteligencia, con su voluntad, con sus emociones, con un deseo de integrar. Porque hoy día también hay mucho emotivismo, mucho voluntarismo y un desprecio a la razón, ¿no? Decir, bueno, esto lo voy a hacer porque quiero. Bueno, sí, porque quieres, pero tienes que pensar si lo que quieres es sensato o no. No, lo que yo quiero. O voy a hacer esto porque con esto me siento más a gusto. Bueno, tú te puedes sentir más a gusto, pero puedes estar haciendo una barbaridad. O sea, no puedes renunciar a la razón. Entonces, esa armonía entre razón, emoción, voluntad, es la que nos da Cervantes, porque Cervantes está impregnado de su humanismo. O sea, Cervantes es un hombre de su tiempo y en su tiempo hay mucho, bueno, está la cultura del humanismo, está la filosofía aristotélica, platónica, etcétera, y él es un exponente de eso. Qué interesante. Está súper interesante el análisis que acabas de hacer ahora mismo. Muy interesante. Bueno, el humanismo es así. Sí, pero ves, hay que ponerlo así, hay que expresarlo pues de la manera que lo estás haciendo, porque es muy útil, ¿no? Es muy útil si se sabe transmitir, ¿no? O si se sabe, bueno, aterrizar, ¿no? Quiero también, o sea, tu libro, que es el que venimos hoy aquí a hablar, cuéntanos un poco del libro, o sea, ¿qué nos vamos a encontrar en el libro? O sea, ¿para qué público está dirigido? ¿Lo puedo leer yo? ¿Lo puede leer una persona académica? ¿Lo puede leer un adolescente? O sea, cuéntanos esa utilidad que vamos a encontrar en el libro o esa reflexión, dependiendo de dónde nos encontremos. Pues, bueno, el libro es muy variado, porque se tocan muchos temas, pues el amor, la libertad, la política, se tocan muchos temas y yo intento tener un estilo comprensible. Yo trabajé de periodista varios años, o sea, yo soy filólogo, pero luego trabajé varios años de periodista y a mí eso me ayudó mucho porque el periodismo es una escuela de escritura, ¿no? Y una escuela de comunicación. Entonces, a mí esos años de periodista me ayudaron a intentar hacerme entender lo máximo
lo más que pueda, ¿no? Entonces, yo este libro no lo he escrito, por así decir, con un estilo así erudito, académico. Hombre, intento escribirlo con corrección, pero al mismo tiempo intento que se entienda aquello que quiero decir, ¿no? Porque eso es fundamental. Decía Ortega y Gasset que la claridad era la cortesía del filósofo, ¿no? O sea, hay que intentar explicar las cosas de manera que todo el mundo las pueda entender. Entonces, bueno, el libro tiene muchos capítulos, de manera que uno lo puede leer de modo seguido o si quiere puede ir explicando algún artículo. Por ejemplo, hay uno donde yo intento demostrar que más que una imagen vale más que 1000 palabras, que una palabra vale más que 1000 imágenes, ¿no? Entonces, bueno, hay como diversos capítulos sobre distintos temas que uno puede irlo leyendo conforme sus propios intereses. El hilo conductor es el Quijote, pero también aparecen otras obras como, por ejemplo, Antígona de Sófocles o Hamlet de Shakespeare, o también hablo un poco de la Divina Comedia o de la Odisea. Entonces, en fin, yo creo, he intentado que fuera ameno y lo pudiera leer cualquier persona. Quizá, no sé, quizá a partir de bachillerato es cuando más una persona lo puede entender, pero no necesita especiales preparaciones, ¿no? Está escrito un poco para todo el mundo. Eso está muy bien, eso está bien. O sea, que va a ser un libro bastante útil, ¿no? Para que la gente lo compre. Sí, espero que sí. Sí. En el libro, que no le quiero entretener, que sé que tiene la hora un poco ahí acogida, quería comentarle, en el libro termina resaltando que a pesar de la situación contemporánea, el humanismo va a ser capaz de aportar grandes soluciones, ¿no? Porque lo importante es que siempre haya gente, ¿no? Que luche por esa verdad, ¿no? Claro. De alguna manera concluyendo que no estamos solos, ¿no? Por supuesto. La pregunta es, ¿hay razones para la esperanza de que la verdad siempre va a prevalecer? ¿Y cómo podemos poner la esperanza en la verdad ante la falta de interés por el conocimiento que vamos viendo, ¿no? Al final el conocimiento te acerca a la verdad, pero ese conocimiento vemos que muchas veces se desprecia, ¿no? Volviendo un poquito a la situación tecnológica y de rapidez que estamos viviendo, ¿no? Claro. Bueno, una idea fundamental es que en todas las épocas hay sombras y luces, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es un error pensar que, como piensa la cultura woke, ¿no? Que el pasado fue horrible, y también sería un error pensar que el presente es horrible, ¿no? No. En todas las épocas hay sombras y luces, y en todas las épocas hay grandes avances, y luego también hay algunos retrocesos. Yo creo que ahora se está forjando como una nueva época, y en gran medida también propiciada por los avances tecnológicos. Es decir, que Internet no solamente afecta a un determinado aspecto de la vida, sino a todos los aspectos. Entonces, en este nuevo escenario, en este nuevo paradigma que se está abriendo ahora, creo que es bueno recuperar muchas ideas positivas del pasado y en particular del humanismo. Entonces yo realmente este libro lo he escrito como un grano de arena para aportar a este nuevo momento histórico que estamos viviendo y que no sabemos cómo va a terminar, entre otras cosas porque nosotros somos protagonistas de los cambios. O sea, a veces hay una visión como determinista, ¿no? Es decir, bueno, ¿a dónde nos llevará la tecnología? Bueno, nos llevará a donde nosotros queramos que nos lleve. O sea, es decir, nosotros no somos simplemente espectadores de la historia, nosotros somos protagonistas de la historia. Y a veces, a veces no, muchas veces se dice, hay que adaptarse a los cambios. Bueno, los cambios hay que adaptarse y hay que criticarlos, hay que pensarlos y hay que decir, este cambio está bien y este cambio está mal. O sea, no somos meros elementos pasivos, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros como seres humanos pensemos, leamos, pensemos, critiquemos constructivamente, pero critiquemos. Entonces, yo realmente creo que, bueno, todo lo que se hace buscando la verdad, buscando la honestidad, etcétera, todo eso
tiene su fruto, ¿no? Es decir, no sé, vosotros desde este canal, yo desde este libro, el otro desde tal sitio, creo que todo lo que se hace, en cierto sentido, tiene premio, porque sobre todo cuando se hace buscando esa honestidad y esa búsqueda de la verdad, que además la verdad no es que, o sea, la verdad nos posee a nosotros, no es que nosotros seamos los poseedores de la verdad, no, la verdad la buscamos, es como decía Antonio Machado, ¿no? Dice, tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela, ¿no? Entonces, y desde luego, por mucha tecnología, por mucha ciencia que haya, el centro de la existencia humana es cada persona concreta. Y aunque los móviles sean muy bonitos, no existe nada más hermoso que un rostro humano, ¿no? Es decir, y esa es la mirada que nosotros no podemos nunca perder. O sea, tenemos que mirarnos a la cara, mirarnos a los ojos, porque ahí, en un rostro humano, es que realmente está, en cierto modo, está sintetizado el cosmos, porque está el elemento material, pero con esa enorme belleza que le da al hombre su condición de estar hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, nuestra mirada no se puede reducir a la pantalla, eso sería un retroceso tremendo, ¿no? No, tenemos que comunicarnos con nuestros semejantes, estar con ellos el máximo tiempo posible, mirarles a su cara. Y cuando se mira la cara de una persona, te das cuenta de que cada persona tiene un valor tremendo. Y porque también esto también propicia mucho la masificación, el colectivismo. La edad contemporánea, eso no lo hemos dicho, pero está muy marcada por el colectivismo. Y eso es algo muy contrario al humanismo, porque para el humanismo lo fundamental es cada persona y no el Estado, el partido, el sindicato, la ciudadanía. No, vamos a dejarnos de abstractos que son propios de bibliotecas, de eruditos, bueno, de eruditos relativamente, pero vamos a uno, cada rostro, cada cara, cada persona. Y eso es apasionante, o sea, es decir, eso da una satisfacción que no la da absolutamente ninguna otra cosa, ¿no? Y por eso yo creo que el ser humano podemos meter la pata y tal, pero tontos no somos y nos damos cuenta de que una clase presencial vale más que una clase virtual, nos damos cuenta de que un café con un amigo vale más que un Facebook de no sé qué. Entonces, bueno, yo por eso nuestro principal aliado somos nosotros mismos y nuestra propia naturaleza, y bueno, y por supuesto para los que creemos en Dios, pues Dios, ¿no? Qué bueno. Pues me ha gustado muchísimo esta entrevista, la verdad. Animo a la gente también a que cuando vea esta entrevista pueda interesarse por este tema. Por supuesto, si quiere comprar el libro, pero por lo menos ya que la semilla esté ahí, se deje ahí, ¿no? Por ese interés, ¿no? Por todo lo que hemos hablado en esta entrevista. Que ese interés se despierte y vea una nueva manera también, una nueva mirada, ¿no? Como has dicho tú. Claro que sí. De abordar la realidad y de relacionarse con los demás también, ¿no? Claro, así que claro. Es muy importante todo lo que has estado hablando en este vídeo y cambiar esa mirada o no cambiarla, pero integrar esa otra mirada también, ¿no? Además de la que ya tenemos y integrar esta mirada, ¿no? Que es importante, ¿no? Claro que sí. No, yo te agradezco mucho la entrevista tan amable que me has hecho y a vuestro canal que también haya querido darme ese espacio, o sea que muchísimas gracias a vosotros. Pondremos en el vídeo para poder, quien quiera interesarse por este libro Nuevo Humanismo para la Era Digital, que creo que es muy interesante y da respuesta de verdad a las grandes preguntas. O sea que lo pondremos para la gente que quiera, que se interese por él. Y bueno, y a ti, pues muchísimas gracias, Antonio, por este rato, porque es un lujo contar también con la visión de una persona formada, ¿no? Con una visión, con un criterio muy formado y muy concreto, ¿no? De la realidad, pues para los que escuchamos del otro lado, nos abre también a un mundo de posibilidades que sí que estaba ahí, pero que por el día a día y las prisas no nos planteamos muchas veces, ¿no? Claro, Así que es bueno
ese parar a reflexionar sobre estos temas importantes, ¿no? Y seguro que hay alguna persona que vea el vídeo que seguro que le va a hacer un clic, ¿no? Un clic mental seguro. Nada, me alegra mucho. Lo importante es eso, es ser útil, tratar de cada uno aportar a los demás lo que pueda aportar, ¿no? Exacto. Porque, Alba, muchísimas gracias. A ti también. Un abrazo, Antonio. Hasta pronto.